Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. Ya oramos, vamos a leer la palabra. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. La prédica de hoy se llama Creación Admirable. ¿Ok? Entonces, empieza este salmo. Es un salmo de David que exclama la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todos lados. Y la omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo. ¿Okay? La omnipresencia de Dios es que Dios está presente en todos los lugares. Es el único que tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Nadie más tiene esa capacidad. Inclusive los ángeles y los demonios, el Señor los reprenda a los demonios, que fueron creados como ángeles, ellos no tienen la capacidad de estar en todos lados. O están en un lado o están en otro. No puede estar un X persona, X chincle de esos, que está en un lugar allá en Indonesia, no puede estar al mismo tiempo acá. Debe de tener soldados, debe de tener personas, representantes en ese lugar, pero no es él específicamente, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de estar en todos lados, solo Dios. Y la omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo, es el único ser que lo sabe todo. Nadie más sabemos todo. Debemos de consultar la Biblia, debemos de consultar gente, debemos de obtener una guía, una guianza, pero el único que lo sabe todo es Dios, ¿ok? Y dado que Dios lo sabe todo, empieza este Salmo 139 en el versículo 13, diciendo, porque tú me formaste en mis entrañas. Hay gente que dice que el embrión, que no sé qué, que se empieza a formar hasta no sé qué semana. Desde el momento que es fecundada la mujer, desde ese momento ya ocurre lo que se llama en la teología como la tricotomía. Y la tricotomía lo que explica es que al momento de que es impactado esa unión, se crea una alma, ¿sí? Una alma que ya ha sido planeada, que ya ha sido formada ya en el cielo, una alma que... Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Una alma que ya fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Una alma que fue planeada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que nosotros estuviéramos en este planeta Tierra. Gracias, No fue una casualidad, no fue un encuentro casual. Fue nosotros, a lo mejor nuestros padres pudieron no habernos planeado, pero Dios sí nos tenía planeados. A lo mejor nosotros para la humanidad no estábamos contemplados, pero en los planes de Dios ya existíamos. Empezamos diciendo que Dios lo sabía todo, ¿verdad? Dios ya sabía el encuentro casual que a lo mejor no iban a tener nuestros padres aquella vez, o aquella desgracia o situación que iba a ocurrir en aquel lugar, aquel momento, ¿sí? El que tiene oídos oiga. Dios ya sabía cuál era la consecuencia. Quizás nosotros. Y nosotros podemos llegar a pensar que nuestros padres no nos planearon. Pero la realidad es que usted y yo sí fuimos planeados en el cielo. Porque Dios ya lo sabía todo. Porque Dios ya sabía cuál era la consecuencia de aquello que iba a ocurrir. Entonces, Dios es el único que puede llegar a convertir una tragedia, una desesperación o un problema en una bendición.
y en un testimonio. Es el único que tiene la capacidad. Nadie más tiene esa capacidad. Entonces, Dios se encarga de convertir eso en una bendición. Le voy a poner Ramira, le voy a poner Martina, le voy a poner Dana, va a tener los ojos de tal color, la nariz vamos a ponérsela de esta forma, la boca va a estar un poco, a esta no le pongas labios, a esta sí ponle labios, a esta más o menos, ¿sí? Entonces, Dios ya sabe, a esta ponle cachetes, a esta no, a la otra también, ¿sí? Entonces, Dios ya sabe cómo nos va a formar. Dios nos planeó. Antes, dice la Escritura, que antes dice que hubo los 6 días de la creación, y luego dice que hubo en el principio. En el principio no se sabe el tiempo que transcurrió. Antes de los 6 días de la creación, al principio, no se sabe cuánto pasó. Fueron creados el cielo, la tierra y los ángeles. Ahí no se sabe cuánto tiempo transcurrió, pero transcurrió un tiempo. Entonces, antes del principio, cuando no estaban ni los ángeles, cuando solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en la eternidad pasada, porque Dios siempre ha existido, en la eternidad pasada, Dios te planeó. Dios ya sabía que tú ibas a salir, ya sabía que te ibas a nacer, y Dios te planeó. A este lo vamos a hacer orejón, a este le vamos a poner las orejas unidas, a uno le vamos a poner el cartilaguito el gordito, al otro quítaselo. Porque como le puse los cachetes de esta forma, no le va, quítaselos. ¿Sí o no hacemos eso con la ropa? Vamos con la ropa. No, ponle un cinto porque la blusa va de tal color, el vestido va de tal color, lleva un cinto. Ese no lleva cinto. Eso hacemos. Entonces, lo mismo hace Dios con nosotros. A súmele las orejas, porque no le pusimos cachetes. Hazlo de esta otra forma. Y Dios ya nos tenía planeados. Dice, porque tú me formaste en mis entrañas. Desde el momento que nosotros, que ocurre ese impacto en el vientre de la mujer, nuestra alma es formada. Ese pequeño cuerpecito ahí en medio de la mujer, ocurre lo que se llama el soplo de Dios. Cada que el hombre y la mujer deciden tener un hijo, ocurre lo que se llama el soplo de Dios. Dios tiene que dar su soplo. Acuérdense cuando están en Ezequiel, que en el libro de Ezequiel que dice, Hijo de Dios, profetiza sobre estos huesos secos y se levantan. Pero no es hasta que viene el soplo de Dios, el soplo de vida, que entra vida a esos huesos. Tiene que ocurrir el soplo de Dios. Por eso dice que el espíritu del hombre, no del Espíritu Santo, el espíritu del hombre regresa al Padre que lo dio. O sea, ese soplo que Dios mandó, cuando nos morimos, ese soplo de Dios regresa al Padre. Pero el alma que fue creada espera el momento que se abre el túnel, ya sea para bendición de luz o ya sea para condenación en el piso. ¿Sí? Entonces, dice tú, porque tú me formaste en mis entrañas. Nosotros fuimos formados en las entrañas de nuestra madre, por Dios. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, la Reina Valera dice, en el 13 dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo tengo esta versión que dice, me tejiste en el seno de mi madre. La palabra tejiste se refiere a la acción de tejer o hilar, que describe la forma precisa y correcta de cómo Dios nos teje dentro del vientre de nuestra madre, que nosotros no vemos, que nosotros no experimentamos visualmente, pero que Dios sí. Nos tejen, nos van poniendo
hilitos de carne, hilitos de huesos, y así vamos saliendo, y nos van tejiendo, ¿sí? Con delicadeza, con precisión. Está estipulado, hermano, que si nosotros tuviéramos la nariz un poco para arriba, un poco para afuera, un poco por un lado, no podríamos respirar. Dios la puso en un lugar preciso. Unas narices son grandes, otros no, pero Dios la puso en el lugar preciso. Aunque no nos guste, que digamos, es que la mía está chatita. Aún chatita es una nariz perfecta. Gracias, Dios. Aunque no nos guste, porque está en el lugar preciso. Los caballos tienen los ojos separados, bien separados. Ellos no miran lo del centro. No sé si ustedes sabían. Todos los animales que tienen los ojos separados, que los tienen así por los lados, miran los lados, pero no miran de frente. El tiburón puede ir bien recio para enfrente, pero no va mirando enfrente, solo en los lados. Las esquinas, pues, para que me entiendan. No miran enfrente. ¿Sí? Entonces, me tejiste en el seno de mi madre. No somos una casualidad. No somos una casualidad. No somos algo un error. No somos un error. No somos algo no deseado. Somos deseados por Dios. Dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, yo con todo te recogeré. No somos una casualidad. No estamos aquí en este planeta Tierra. No nacimos, no estamos en el lugar que estamos por casualidad. Así es. Tenemos un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, en el lugar donde estás. Dios tiene un propósito para tu vida en el lugar donde naciste. Dios tiene un propósito para tu vida donde fuiste plantado, donde fuiste depositado. No es casualidad, no es casualidad. Fuimos planeados por Dios. Tenemos un propósito y tenemos un llamado específico. ¿Sí? Dios, decíamos al principio, Dios es omnipresente y omnisciente. Dios lo sabe todo. Sí. Dios conoce nuestras capacidades, conoce nuestras virtudes, conoce hasta dónde podemos y conoce hasta dónde no podemos. Entonces, no somos casualidad. Aunque a veces las cosas no nos salgan, aunque a veces nos podamos sentir inútiles, no somos una casualidad. Fuimos planeados y tenemos un propósito y tenemos un llamado para con Dios. No somos una casualidad. Gracias, Dios. Vamos a leer el versículo 14. ¿Me lo lees, Ramira? Salmo 139, 14. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ok, dice, te daré gracias. Mi versión dice, porque soy una creación admirable. Y luego dice, tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien. Porque soy una creación admirable. A las maravillas que se refiere cuando dice, te daré gracias porque tus obras son maravillosas. Acuérdese que viene del versículo 13, donde dice, porque tú me formaste en las entrañas de mi madre. Y luego dice, maravillosas son tus maravillas. O sea, grandes son tus maravillas. Entonces, se refiere a nosotros mismos. A esa maravilla se refiere de obra. Se refiere a nosotros mismos.
Se refiere a Ramira, se refiere a Mati, se refiere a Dana, a todos nosotros se refiere. Somos una creación admirable. ¿Por qué? Le decía, si nuestra nariz estuviera poquito movida, no veríamos. Nuestros ojos están puestos, le decía, los animales que los tienen de lado solo ven a los lados. Sí. Nosotros tenemos los ojos acomodados exactamente de una manera que podemos ver exactamente todo a nuestro alrededor. Podemos ver en 180 grados para los lados y para arriba y para abajo. En 180 grados vemos completamente. Tenemos una percepción de la vista exacta. Hay animales que tienen puros colmillos. Hay otros que son herbívoros que tienen puras como muelas. Nosotros tenemos todos los dientes. Colmillos, los que parten, los que muelen las muelas. Tenemos una dentadura, se puede decir, una dentadura perfecta para comer cualquier tipo de alimento. Si fuéramos carnívoros, batallaremos mucho nuestros dientes. Si nuestros dientes fueran carnívoros nada más, batallaremos mucho para comer lechuga. Porque batallaríamos para moler la lechuga. ¿Sí? Entonces, somos una creación admirable. Primero dice, te daré gracias, y luego dice, porque soy una creación admirable. Somos la obra perfecta de Dios. Nuestras rodillas y nuestros codos no nos duelen si los doblamos. ¿Cuántos han hecho una estructura que se doble de metal o de madera? Qué difícil es poner una bisagra que no chille o ponerla exacta para que no se doble. Y mire, tenemos la bisagra exacta. Gracias, Dios. En las rodillas, en los codos, nos podemos mover nuestro cuello. O sea, somos una creación admirable. Gracias, Somos Dios. la creación perfecta de Dios. Somos una chulada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos una chulada. Somos creados perfectos. Sí, así O es. sea, bueno, Gracias, Señor. no perfectos en nuestra forma de ser, ¿no? Aunque sí, al principio somos creados pues, bien, ¿no? Pero me refiero a nuestra forma corpórea, nuestra imagen. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos una creación admirable. Gracias, Dios. ¿Sí? Dice que a imagen y semejanza de Dios. Sí. Amén. El hombre representa la imagen de Dios. La mujer representa la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque sobre la mujer es vertido el amor, la misericordia. ¿A poco no las madres son más amorosas que los padres? Son más amorosas. Inclusive pasan más las faltas. Con los padres a veces duran peleados rato. Pero con las madres no, pues la que sirve el plato, pues. Oh, la de la misericordia, la del perdón, o sea, tanto que nos dan las madres. Sí. Entonces, juntos son la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo tanto quiere separar? Con tantas ideologías de hoy en día, quiere separar eso. ¿Sí? Sí. Pero dice, somos una creación admirable. No somos casualidad. No estamos aquí en este planeta Tierra porque a alguien se le ocurrió o porque alguien se equivocó.
somos, dice la Escritura, sigue diciendo aquí en el versículo 14, una maravilla de Dios. Amén. Y sigue diciendo al último y dice, y mi alma bien lo sabe. Así Es amén. importante que nuestra alma sepa que somos una maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque veíamos en la escuela dominical que a veces pasamos por pruebas y luchas, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros no sabemos que somos una maravilla, que somos la creación perfecta de Dios, entonces, cuando llega el día de la prueba, ¿sabe cómo nos sentimos? Como decíamos en la escuela dominical. En crisis emocional. ¿Qué más decíamos? Desesperados, con ansiedad, Sí. ¿verdad? O sea, nos sentimos agobiados. Entonces, es importante saber que somos una maravilla de Dios, que somos creados perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo el versículo 15. ¿Me lo puedes leer, Ramiro, por favor? 29:15. Dice, no fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, no estaba escondido de ti mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que desde antes que estuviéramos en el vientre de la madre, Dios ya nos conocía. ¿Por qué dice que ya nos conocía? No porque nuestra alma ya haya sido creada allá arriba, eso es algo equivocado. Es porque Dios ya conocía nuestros planes. Sí. Dios ya tenía nuestros planos allá arriba. Ujú. Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Sí. El libro de la vida, hermanos, donde están escritos los nombres de los que van a ser salvos, ese ya está escrito. No crea que ese se está escribiendo. Ese libro ya está escrito. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él sabe desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, quiénes le van a obedecer y quiénes no. Como nosotros no sabemos, entonces tenemos que echarle ganas. Por fe, por eso es por fe. Porque por fe debemos de creer que nuestros nombres están escritos ahí. Por fe debemos de saber que yo ya soy salvo, que yo procedo del cielo, que yo voy a un lugar celestial por fe. Amén. Por eso dice, no estaba escondido de ti mi cuerpo. Sí. Sí. Porque Él desde antes ya nos conoce. Para nosotros, a lo mejor solo aceptamos una invitación a una iglesia. Sí. Pero para Dios, Él sabía la hora que nosotros íbamos a llegar. Amén. Y Él ya nos estaba esperando. Dice en Génesis 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué cree que se movía? Pues estaba esperando. Claro. Estaba impaciente, ansioso por esperarnos, en el buen sentido. Esperándonos que llegáramos a ese día, a ese momento preciso. No somos casualidad. Sí, sí. Dice, cuando en secreto fui formado, dice, cuando en las profundidades de la tierra fui tejido, entretejido en lo más profundo de la tierra, dice la Reina Valera. En lo oculto fui formado. Se refiere a las entrañas de la mujer. A eso se refiere. Cuando dice en lo más profundo de la tierra, se refiere a lo profundo en las entrañas de la mujer. A eso se refiere. Que Dios nos empezó a formar, que Dios nos empezó a crear ahí. Fíjese cómo es un salmo que habla de que ya hay vida dentro de la mujer cuando ya tiene, cuando la mujer ya tiene en la pancita la personita allá adentro. Y cómo ahorita tantos estudios locos que yo no sé a qué parte van a estudiar eso. Que no, que es que puede ser.
y antes puedes hacer esto. O sea, tantas cosas locas. Y si nos vamos a la Biblia aquí lo dice. Y es bien clara. Dice en el vientre. No dice después de tantos meses, no dice, dice en el vientre. Desde el momento que en el vientre, desde el día cero, ya somos formados, ya empezamos, ya nos empieza a crecer carnitas, celulitas y todo. Ya hay una alma ahí adentro de su cuerpo. Y nosotros no tenemos la capacidad de decirle por ningún medio a ninguna alma, de decirle, te vas de este planeta Tierra. No tenemos la capacidad de sentarnos en el trono de Dios y decidir quién muere y quién vive. No tenemos esa autoridad y no tenemos ese poder todavía. Solo Dios. Entonces, nosotros somos formados en las entrañas de nuestra madre. No somos una casualidad. No estamos aquí por casualidad. No estás aquí porque un día te trajeron. Hay un propósito. ¿Qué le dicen a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti, porque ya en Timoteo había un propósito. Timoteo era un joven pastor de Efeso que empezó a la edad de 20 años. No tenía experiencia. Y le tocó pastorear líderes, lo voy a decir, no se ofenda, líderes grandes, líderes viejos. Un joven de 20 años. Por eso Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero lo manda Pablo a poner orden en las iglesias del lugar. Porque no había orden. Timoteo tenía que encargarse y no tenía experiencia. Pero ya había un propósito. Timoteo, ¿qué era lo que veía Timoteo? Desorden. Pero ¿a qué somos llamados? A poner orden. A que haya reglas, a que haya normas, a que haya un propósito en nuestra vida. ¿Sí? Para lo que nosotros fuimos llamados. Amén. Me leen el versículo 16, por favor, ahí donde estamos. Todos lean el Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice, tus ojos vieron mi embrión. ¿A qué se refiere la palabra embrión? Desde el primer día, desde el día cero. Sí. Desde el día cero que nosotros empezamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoce. Sí. Ya hay una alma ahí en el vientre de la mujer. Y a lo que voy, en tu libro, dice, estaban escritos todos los días que me fueron dados, antes que ninguno de ellos existiera. En los libros Sí. están escritos, o sea, se refiere a que Dios ya conoce qué día vamos a nacer y qué día vamos a morir. Sí. Entonces, durante ese tiempo, solo durante ese determinado tiempo, tenemos una oportunidad de hacer algo en el lugar donde estamos. Sí. De hacer una diferencia. De vivir una vida recta y correcta, haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino la voluntad de Dios.
Porque nuestros días son contados en este planeta Tierra. Porque Dios ya sabe el día que nacemos y el día que morimos. Hay personas que Dios sabe que a lo mejor para Dios tenían que morirse de viejos, pero por la forma de vivir que agarraron, Dios conoce que se van a ir a los 23 años. Con el club de los 23, o quizás en el club de los 27, o quizás en el club de los 25. Tantos jóvenes que por una vida desenfrenada, por una vida rápida, se van rápido a este planeta Tierra. Y Dios conoce ese día. No estaba en los propósitos de Dios, pero Dios conoce el momento preciso en el que ellos van a partir antes de este planeta Tierra. Entonces, aprovechemos nuestros días. No sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. Aprovechemos nuestras familias. Aprovechemos nuestra gente. Aprovecha a los vecinos. Aprovecha a las personas que te rodean. Aprovecha a los hermanos de la iglesia, al amigo. Quizás estás peleado con alguien. Pide perdón. Pero que es que yo no tengo la culpa. Pide perdón de todos modos. Va a ocurrir algo, vas a ver. No, pero es que yo no hice nada. No importa, tú ve y pide por lo tuyo. Y algo va a ocurrir. Pero aprovechemos el tiempo. Porque los días son cortos. No sabemos cuánto tiempo nos queda en este planeta Tierra. Debemos de aprovechar, dice la Escritura, todos los días que me fueron dados están en el libro, o sea, tú los conoces. Sí. Entonces, nosotros debemos de aprovechar el día que Dios nos da. Vivir como dice el corito, un día a la vez, como dice el canto, un día a la vez. Debemos de aprovechar, debemos de vivir como Dios manda, amén. Entonces, ya para terminar como conclusión, no somos una casualidad. Tenemos un propósito para lo que nosotros fuimos creados. Tenemos un propósito para lo que nosotros fuimos llamados. No somos una casualidad. Es un plan que Dios tiene para nosotros. Fuimos planeados, fuimos formados, pero en nosotros está lo que decía al final. En nosotros está aprovechar bien los días. Aprovechar bien las situaciones, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, porque no sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Conviva. Así es. Viva. Tiene ganas de comerse una manzana, cómase una manzana. Tiene ganas de ir con la familia y mirar la playa porque ya tiene rato que no la ve. Vaya y vea. ¿Desde cuándo quieres ir a pedirle perdón al tío, al primo, al cuñado, al sobrino, al nieto con aquel que te peleaste? Ve y reconcíliate. Porque no sabemos los tiempos. No sabemos qué tanto tiempo nos queda en este planeta Tierra. Aprovechemos los días, porque los días son cortos. Dejémonos de tantas cosas. Dice que Dios conoce nuestra llegada y nuestra ida. Aprovechemos el tiempo. Disfrutemos lo que tenemos. Váyase a la playa a ver ahí con la familia, cuando se come uno de esos
esos sándwiches todos llenos de tierra, de mar, así. Disfrute. Que ves mayonesa y le ves los puntitos coma, disfrute. Porque los días son cortos. No conocemos los tiempos y las sazones, no conocemos el día de mañana. Disfrute, viva, pero conforme a Dios manda, amén. No somos una casualidad y tenemos un propósito para con Dios. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sean bendecidos. Bendiciones.